Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien, en cuanto a los temas del sílabus que estamos completando, obviamente hubo ese desfase sumado a todo el tema del COVID y todo lo que hemos tenido, estos problemas de comunicación. No es que vamos a terminar todo el sílabus, nos va a faltar una última parte de regresiones de ANOVA, pero sí vamos a ver la última parte de inferencia estadística, ¿sí? Que es básicamente las pruebas de hipótesis, ¿sí? Las tablas de contingencia. Hasta eso planeo en estas 3 semanas cubrir todos esos temas. Y faltarán un par de temas puntuales que sí que tendrán que, si se topan en sus vidas profesionales con eso sí tienen que revisar un poquito, pero tienen todas las herramientas ya para comprender esos temas, ¿no? Sí, Pablo, nosotros los biólogos, yo he escuchado al menos que en la clase es una clase que se llama diseño experimental, que es, esta clase es prerequisito, Ajá. necesitamos mucho la NOVA. Sí, bueno, tal vez podría incluso hacer una clase extra, ¿no? De ANOVA, sí. Pero Sí, formalmente creo, va a ser difícil si nosotros nosotros no cubrimos los temas que tenemos previstos hasta pruebas de hipótesis que tú puedas entender una ANOVA, es complicado. Entonces, vamos a ver cómo hago. ¿Sí? Si no podría subir esas explicaciones también al YouTube, o sea, para que la revisen ustedes. Pero algo que sí no podría hacer es tomar en un examen algo que no he cubierto durante el semestre, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo me organizo. Sí, pero sí, Pablo, sí es gracias. importante. Listo. Bien. Una pregunta que estaba viendo, ¿cierto? En el sistema, Joel mismo. Aquí hay biotecnólogos, no solo biólogos. No sé si Joel estaba estudiando biotecnología. No, creo que ellos no toman esto. Ellos toman cálculo 1, cálculo 2, estadística o probabilidad y de ahí siguen a un diseño experimental, pero es diferente de los biólogos. Ya, ok. Es otra vía, porque quería irme por esa vía, pero no sé. Ya, ok. Listo, ya. Bueno, no hay problema. Ya vamos a ver cómo hacemos, cómo tratamos de cubrir todo. Y vamos ahorita con estimación de parámetros y intervalos de confianza, que ya comenzamos a hacer, de hecho, ¿no? Pero vamos a ver. A ver. Bien. Hasta ahorita lo que hemos hecho, o sea, la inferencia estadística tiene dos ramas bastante definidas. Voy a anotarlo acá, de hecho. A ver, vamos a poner esto, una nueva página. Bien. Vamos a poner esto aquí. Bien. Habíamos dicho que la inferencia estadística tiene dos ramas. ¿Cuáles son esas ramas de la inferencia estadística? La primera es la estimación de parámetros. Parte ya hemos estado viendo. Y la otra son las pruebas de hipótesis. Bien. En estimación de parámetros, nosotros tenemos, a su vez, la estimación como tal.
Y tenemos la evaluación de la precisión, que viene a ser los intervalos de confianza. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una estimación y una evaluación de intervalos de confianza? Pues básicamente, para una estimación, tú utilizas como materia prima, tú utilizas un muestreo aleatorio. Y para calcular los intervalos de confianza, lo que se utiliza es las distribuciones muestrales. Para recordar que para llegar acá, ¿qué necesitábamos hacer? Hacer muchas muestras. Ajá, exactamente. Y eso se llamaba metastilla. Ahora, eso de generar muchas muestras en términos prácticos, poderte hacer eso es, en realidad, no es práctico. Sí, o sea, nosotros lo que vamos a utilizar son simplemente las conclusiones a las que hemos llegado con el MetaStudio o de las distribuciones muestrales de medias para generar teóricamente ese muestreo repetido, digamos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en la práctica es solo obtener una muestra aleatoria, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos generar esa distribución de medias, etcétera, sabiendo las características que tienen esas distribuciones de medias, ¿no? Es que lo vamos a hacer en la vida real, ese muestreo repetido como tal. Bien. Ahora, volviendo a estimación de parámetros. Sí, entonces, claro, nosotros tenemos una población, esto es lo que siempre vamos a tener, ¿sí? Entonces, de esa población que viene a ser peces, que viene a ser árboles, que viene a ser cualquier cosa, o pueden ser los mismos seres humanos, un grupo de seres humanos que son sujetos a un estudio, nosotros queremos medir algo que viene a ser nuestra variable aleatoria. Entonces, nosotros tenemos las características de esa población que vienen a ser los parámetros poblacionales, que puede ser en forma de una media poblacional, que puede ser en forma de una varianza o de una desviación estándar poblacional, unas proporciones, etc. Muy bien, entonces nosotros nos interesa realizar una estimación de esos parámetros, ¿sí? Como nosotros sabemos que técnicamente o logísticamente es imposible medir eso a niveles de población, porque la población es muy grande, puede ser incluso infinita si se está produciendo piezas, digo, en todo el tiempo. Lo que nosotros hacemos es sacar una muestra de tamaño n, ¿sí? Que hasta ahora no hemos visto cómo calcular este n, aunque con el último ejercicio que vimos antes de la prueba ya sabíamos más o menos de qué se trata estimar ese n. Pero básicamente nosotros realizamos ese muestreo aleatorio, ¿sí? O sea, sacamos una muestra de tamaño significativo. ¿Para qué? Para calcular una media muestral y calcular una desviación estándar o varianza muestral, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos decir que estos estadísticos de aquí son estimadores de estos parámetros de acá. Así decimos que la media muestral es un estimador de la media poblacional y que la desviación estándar muestral es un estimador de la desviación estándar poblacional, ¿sí? Ahora, esa estimación tiene una precisión, ¿sí? Y esa precisión viene dado por lo siguiente. A ver, vamos a hacer un capture de esto.
Entonces, esto de aquí es de la muestra. Esto de aquí pertenece a la población. Vamos con la precisión de una estimación. Bien. En términos prácticos, en la vida real, cuando tú vas a tomar una muestra de una población para medir una determinada variable aleatoria y así estimar un parámetro poblacional, lo que tú te vas a encontrar, hablando de las medias, por ejemplo, si nuestro objetivo es determinar la media poblacional, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar un muestreo aleatorio para determinar su media muestral. ¿Qué vamos a obtener? Que la diferencia entre ambos no va a ser igual a cero, es decir, no necesariamente estos van a ser iguales, ¿no? Puede ser debido a que uno, haya un error de muestreo, o dos, simplemente la variabilidad del muestreo inherente al muestreo haga que tú tengas una imprecisión determinada en ese muestreo. Eso quiere decir que si tú vuelves a sacar otra muestra del mismo tamaño, quizás tú vuelvas a sacar otra media que va a ser distinta. De hecho, ese era básicamente el principio con el cual nosotros construíamos esa distribución de medios, ¿no? A través del metaestudio. Pero bien, entonces, si decimos que nosotros hacemos un muestreo aleatorio en la vida real, ¿no? Nosotros vamos a saber que nuestra estimación está sujeta a cierto error, ¿sí? Es justamente esta diferencia que tú tienes aquí lo que se llama sesgo, ¿no? Entonces, la media muestral viene a ser una estimación sesgada de la media poblacional. ¿Cuándo esto se va a cumplir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cómo nosotros podríamos hacer que esto se cumpla? Siendo una cantidad infinita de muestreo. Ah, exactamente. Si el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, es decir, cuando el tamaño de muestra sea igual al tamaño de la población. Esto en la vida real es prácticamente imposible, ¿no? O sea, en la vida real lo que tú vas a tener es que siempre vas a tener un margen de error, ¿no? De lo que tú estás estimando con lo que es la realidad de la población. Ahora el tema es estimar ese error, ¿sí? ¿Cómo tú puedes estimar ese error que tú vas a tener en tu estimación? Entonces, a este sesgo que lo habíamos llamado, la diferencia entre tu parámetro y tu estimador, también se lo conoce como sesgo o error de muestreo. Su valor va a variar en cada experimento, ¿sí? Por tanto, se lo expresa en términos probabilísticos a partir de una distribución de medias, ¿sí? O sea, si tú haces un experimento 1, como el que tenías aquí, la diferencia entre U
menos Y1 del experimento 1 ser A, por ejemplo. Si tú haces otro experimento con un mismo tamaño de muestra, donde tú tienes vas a tener B. B no necesariamente van a ser iguales, puede coincidir, pero no siempre va a ser igual. Ahora, esos errores o esas desviaciones, si tú graficas en forma de distribución, sigue siendo normal. Es lo interesante también, al igual que la distribución de medias. Entonces, ¿qué se hace básicamente para estimar el error? Nuevamente, lo que vamos a hacer es generar esa distribución de medias, ¿sí? Y definir los valores entre los cuales se va a encontrar la media poblacional. Tú vas a tener un valor inferior, voy a ponerle BI, y un valor superior. Tanto BI como BS, VS, se llaman valores críticos. Y de hecho, toda esa zona verde, como vamos a ver después, bueno, eso voy a omitir porque si no voy a confundir ahorita. Pero bueno, se llaman valores críticos, ¿no? Entonces, uno puede calcular el área bajo esos valores críticos, ¿sí? O esa área verde que nosotros tenemos estimada ahí, sabiendo que esta curva va a ser normal, ¿sí? Sea porque la población es normal o sea aplicando el límite el teorema del límite central, donde te dice que en el caso de que no sea normal tu población, si el n es lo suficientemente grande, entonces tu distribución de medias igual va a ser normal. Entonces, bajo eso, nosotros siempre vamos a tener una distribución de medias normales. Nosotros podemos establecer un límite inferior y un límite superior, tal que la media poblacional se encuentre con determinada probabilidad entre tal y tal valor, ¿sí? Entonces, eso es el principio de funcionamiento de lo que nosotros llamamos los intervalos de confianza. Ahora, hay que definir dos cosas más para llegar a la fórmula de intervalos de confianza. Nosotros tenemos, eso ya habíamos hablado también, ¿no? Todo esto está en el capítulo 6, ¿sí? de Samuel. Entonces, esta semana vamos a ver el capítulo 6 enterito y la siguiente vamos a ver ya pruebas de hipótesis, que es capítulo 7 como tal, ¿no? Y si podemos la última semana ya hacemos no. Vamos a ver cómo avanzamos. Bien. Entonces, el error, el error de muestreo medio también se lo conoce como error típico de medias. ¿Cuál es el error típico de medias? Es el error de la distribución de medias. Que básicamente simbolizábamos así. ¿Sí? Y que también puede ser llamado error típico. Voy a decirles cuál es la diferencia. ¿Sí? Ahora, en cuanto al error típico de medias. El error típico de medias, ¿cómo se calculaba? Pues básicamente era la desviación estándar poblacional partido para el número de muestras. O sea, era la desviación típica de esto de acá. ¿No? El error típico, perdón. El error típico de acá. Esto es cuando sabemos
la desviación poblacional. Pero ¿qué es lo más frecuente en la vida real? Es que tú no tengas ninguna información acerca de la población, ¿sí? O sea, es que tú no sepas ni tu media poblacional de tu variable aleatoria que tú hayas definido, ni tu desviación estándar. Eso te encuentras muy frecuentemente. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Pues una buena estimación sería utilizar tu desviación estándar muestral partido para lo mismo, ¿no? Bueno, sabemos la desviación estándar muestral para un n que sea lo suficientemente grande como vamos a aprender el día de hoy, máximo en la siguiente clase, ¿no? Entonces, esto básicamente podemos hacer porque sabemos que S es un estimador de la desviación estándar poblacional. Bien. Entonces, volviendo a lo que era esta parte de acá, donde decíamos que la diferencia entre el parámetro y el estimador o el estadístico es igual al error de muestreo. Entonces ahora vamos a definir el error de muestreo como sí, ¿no? Entonces tenemos que la media muestral más menos el producto va a ser igual a tu media poblacional. Ahora, ¿qué es esto de acá? Bien. Esto consta de dos partes, como se puede ver, o del producto de dos números. Entonces, el uno es el error típico, que es lo que hemos explicado aquí. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas, si tú tienes información acerca de tu población, como la desviación estándar poblacional, entonces aplicarás este de aquí. Y si tú no sabes, puedes utilizar entonces el de acá, ¿sí? Porque tú sí que vas a poder sacar los estadísticos descriptivos de tu muestra, ¿no? Tanto la media muestral como tu desviación estándar muestral. Además, sabes el tamaño de la muestra, es decir, el número de datos o de resultados que tú has obtenido en cuanto a la medición de variables aleatorias. Entonces, tú eres totalmente capaz de calcular tanto este como este de acá, ¿sí? Según sea el caso. Ahora, ¿qué es ese X de ahí? Pues ese es un valor constante que les he hecho un cuadrito para que vean cómo se calcula eso, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Sí, bueno, esta es la definición de error típico de la media, ¿sí? Cuando básicamente no tienes la desviación estándar poblacional, como habíamos dicho. Y vamos a ver cuál es la diferencia también, ¿no? Entre un error típico de la media y una desviación típica, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un genetista pesó 28 corderos hembra al nacer. Todos los corderos nacieron en abril. Todos eran de la misma razón, de la misma raza, perdón. Y todos fueron nacimientos de un solo cordero, es decir, que no había gemelos. La dieta y otras condiciones experimentales fueron las mismas para todos los progenitores y los pesos al nacer se encuentran en esta tabla. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente los 28 datos. Entonces, ¿cuál viene a ser la variable aleatoria? Pues el peso al nacer de estos 28 corderos, ¿no? Entonces, esto viene a representar una muestra, ¿sí? Una muestra de tamaño 28 de una población que vienen a ser estos corderos, ¿no? Bien, de esta muestra, nosotros hasta ahora ya somos capaces de estimar este valor que viene a ser la media aritmética o la media muestral, digamos.
nosotros también hemos sido ya capaces de estimar este valor, que viene a ser la desviación típica de, de esta muestra. Pero ahora nosotros queremos también saber el error típico, ¿sí? ¿Qué era ese error típico? Pues básicamente era la razón. Voy a ponerlo acá, ¿no? Entonces, imagínense que el ejercicio te dice calcule la media muestral, la desviación típica muestral y el error típico, ¿no? Este es un ejercicio que básicamente te permite visualizar la diferencia entre lo que es una desviación y un error típico, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos la media, ¿sí? Media que ha sido obtenida con estos, la sumatoria de los 28 dividido para el número total, es decir, fue 28, etcétera, ¿no? Y ya te sale esto. ¿Cuál es la media típica de peso en nacimiento de estos 28 corderos? Bien, ahora, claro, el objetivo va a ser saber cuál es la media de la población, del peso de los corderos en nacimiento de esta población. Entonces, para eso, claro, utilizamos justamente lo que tenemos acá arriba, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso está sujeto a un error. O sea, que esto va a ser aproximadamente igual a esto, pero no van a ser exactamente iguales, porque tenemos un error inherente justamente al muestreo. Eso quiere decir que si tú vuelves a muestrear, tú vas a sacar otro valor de Y barra, ¿no? O otra media muestral. Entonces, ¿a quién creer? Es el tema. Entonces, para eso nosotros hacíamos lo que se llamaba las distribuciones de medias. Y dentro de esas distribuciones de medias, nosotros sabemos que el error típico, una distribución de medias, que viene a ser el error medio, puede ser calculado de dos maneras. Así o así. ¿De qué depende eso? De la información que tú tengas. ¿Sí? Como nosotros, en este caso, y como va a ser la mayoría de casos en la vida real, nosotros no tenemos nada de información acerca de la población. Entonces, esto de aquí no sabemos. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto que va a ser una buena aproximación del error de medias. Eso quiere decir que esto y esto van a ser más o menos igual. Entonces, si quieres calcular, simplemente debes hacer la razón entre los dos, ¿no? Entonces, ya sabemos que la desviación típica es 0,65 kilogramos dividido por el número de muestras, que viene a ser 28, ¿sí? Y esto te da 0,12 kilogramos. Y fijarnos que este valor de aquí es distinto al valor que tenemos acá, ¿no? Son cosas distintas. Ahora, si nosotros graficamos, si nosotros graficamos los 28 datos, sí, lo que nosotros vamos a tener es básicamente esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver la distancia asociada a una desviación típica, que te medía así la dispersión de los datos, y un error típico, que no viene a ser la distancia media que tienen los datos, ¿sí? Sino viene a ser básicamente el margen de error que tú tienes de una estimación, ¿sí? En este caso, ¿cuál es tu estimador? Lo que tú tienes aquí, ¿sí? Entonces, esta distancia que está ET viene a ser básicamente la distancia que tú has establecido que podría contener el error de los datos, ¿sí? O sea, vendría a ser la distancia que tiene hacia el parámetro que viene a ser la media poblacional.
como vamos a ver a continuación. Aquí está graficado de manera más sencilla. Ahora no sé por qué no cambió. Ya. Entonces, claro, aquí hemos variado los tamaños de muestra. Y claro, comenzamos con 28 corderos, que era nuestra muestra inicial. Y después hicimos a 280 y después a 2800. Entonces, esto fácilmente se puede reproducir en una computadora. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el tamaño de muestra va creciendo? Entonces, si solo te fijas en las gráficas de las distribuciones, ¿sí? De lo que tú vas obteniendo de datos. Claro, la forma de la distribución, conforme el n va creciendo o el tamaño de la muestra va creciendo, se va a parecer más a la distribución de la población original, lo cual es obvio, ¿no? Si la distribución poblacional en este caso haya sido normal, entonces, claro, cuando n tiende al infinito, es decir, que el tamaño de muestra tiende al tamaño de la población, entonces también va a ser normal, básicamente, ¿no? Fíjense que con 28 no era tan normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los parámetros, no? Entonces, claro, conforme tú vas subiendo, tú vas a tener una variación, pero cuando tiende a ser lo más grande posible, pues tenemos a la conclusión que habíamos dicho, ¿no? Que nuestra estimación va a ser no sesgada, es decir, no va a haber error, ¿sí? Tu media muestral va a ser igual a la media poblacional, sin duda. Después, ¿qué pasa en cuanto a tu desviación estándar muestral? Pues básicamente igual vas a tener una variación conforme va subiendo, pero va a converger a un solo valor. ¿A qué valor va a converger? Pues obviamente al valor igual al parámetro poblacional, que en este caso va a ser la desviación estándar poblacional. Pero ¿qué tal el error típico? ¿Sí? Ese margen de error de la estimación. Fíjense en estos valores. Cada vez va bajando más, hasta que en el infinito se hace cero. ¿Y por qué se va a hacer cero? Porque la estimación va a ser no sesgada, es decir, no va a haber error. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia básicamente entre una desviación estándar o una desviación típica y un error típico. Un error típico te mide una desviación en cuanto a una estimación y una desviación estándar te puede decir simplemente el grado de dispersión que tú tengas en esa muestra, si es la desviación estándar muestral. ¿Sí? ¿Está entendida la diferencia? Pongan un visto, porfa, si entendieron la diferencia. Ok. Bien, vamos con intervalos de confianza. Sí. Bien, un intervalo de confianza, como habíamos dicho, determina el margen de error de una estimación en términos probabilísticos, ¿no? Porque si tú sacas un muestreo aleatorio determinado, tú vas a tener un nivel de confianza o un margen de error determinado. Si vuelves a hacer otro muestreo, quizás tienes otro margen de error. Si vuelves a hacer otro muestreo, tienes otro margen de error. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces un metaestudio, tú puedes sacar, al igual que el promedio de las medias, tú podrías sacar un promedio de los márgenes de error y con eso un intervalo de confianza en términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a copiar esto acá. Bien. Un intervalo de confianza es básicamente un rango de datos que está definido por dos valores extremos, de los cuales nos dice
¿con qué probabilidad nuestra estimación podrá variar? ¿Sí? O sea, tú puedes establecer dos valores límites en los cuales va a estar el valor real de tu media poblacional. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Eso también se le conoce como margen de error. Vamos a escribir acá. Entonces, tú tienes una distribución de medias, que sabemos que lo obtenemos a través de obtener muestreos aleatorios repetidos con un n constante, lo que conocemos como metaestudio, ¿no? Entonces, aquí tienes tu distribución, tu variable aleatoria va a ser tus medias de cada muestreo, y lo que tú vas a tener, que la característica de la distribución de medias, es que aquí vas a tener esta media, que por propiedades va a ser igual a esto. Bien, ahora vamos. Además, tú sabes que esto se comporta de manera normal. ¿Qué quiere decir que se comporte de manera normal? Que 2/3 de los datos se van a encontrar desde dónde a dónde. Más o menos una desviación. Ujú. Pero la desviación típica, en este caso, viene a Es lo ser el mismo. error típico, ¿sí? O sea, va a ser más o menos un error típico, ¿sí? Entonces, claro, lo que esté aquí, tienes 68% de los datos, pero 68 de probabilidad. Después, aquí vas a tener más 2 típicos, menos 2 errores típicos. Y lo que tengas acá va a ser el 95% de los datos. Pero ¿qué tal si yo establezco un rango tal que me comprenda el 99% de los datos? Entonces, es básicamente lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Aquí tendrás menos 3 errores típicos, más 3 errores típicos, ¿sí? Entonces, claro, si yo quiero medir todo esto, y yo voy a ver, es que esto comprende el 99% de los datos. Hasta ahí nada nuevo, o sea, es básicamente lo que habíamos visto y eso es consecuencia de la simetría de la campana de Gauss, que es la distribución normal. Entonces, para determinar un intervalo de confianza de una media, existen dos posibilidades. Vamos a determinar el intervalo de confianza, y C es intervalo de confianza, ¿sí? De una media. Se tiene dos casos. Bien, ¿cuál es el caso primero? Es lo que comentamos antes. El caso primero es aquel en el que nosotros conocemos parte de la información de la población. En concreto, conocemos la desviación de la población. Sí hay casos, no es lo más frecuente, pero sí hay casos que se ha determinado la variabilidad, sea de manera experimental a lo largo del tiempo, o sea por teoría, etc. Entonces sí sabemos esa información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer un intervalo de confianza en este caso? Entonces, lo que debemos hacer, debemos tipificar o estandarizar nuestra media muestral, ¿sí? De lo que hemos sacado. Por ejemplo, los 28 corderos que estábamos hablando, ¿no? El peso de los 28 corderos.
Bien, entonces, ¿cómo tipificábamos? Pues básicamente tú tienes la fórmula de tipificación, ¿no? Que para distribuciones muestrales venía a ser igual a lo siguiente, ¿no? O sea, esto quiere decir, perdón, voy a ponerlo otra vez por acá. Es la desviación de esa muestra. Bien, ahora. Nosotros vamos a establecer un nivel de confianza. Ya les digo que es ese nivel de confianza. Nivel de confianza te quiere decir básicamente la probabilidad que viene dado por el área de esta distribución de medias, dentro de las cuales se va a encontrar tu media poblacional. ¿Sí? Entonces aquí tenías la media poblacional. Entonces, esta área que yo decía que viene dado por un valor superior y un valor inferior, es la que tú defines. Y esto se conoce como la precisión de tu estimación, que tú la defines. ¿Sí? Tú puedes definir eso. Entonces, ¿qué tal? Yo digo, ok, voy a tener un nivel de confianza, es decir, una precisión de la estimación del 95%. ¿Sí? Entonces, yo quiero que entre dos valores se comprenda el 95% de los datos de mis medios. Entonces, yo digo 95%. Podría haber dicho, yo qué sé, 99%, un 90%, un 68% de lo que yo quiera. ¿Pero por qué elijo 95? Porque quiero sacar provecho de esto. ¿Sí? Y generalmente se establecen intervalos de confianza y más repetidos del de 95%, ¿no? Pero también a veces se suele hacer el de 99%. Todo depende de lo que estés midiendo y la precisión que tú requieras. Hay cosas que no necesitas mucha precisión y otras que sí necesitas mayor precisión, ¿no? Muy bien, entonces, ahora que ya hemos definido el 95% de confianza, entonces, para una distribución Z, el 95% de los valores estarán ¿entre qué valores de Z? ¿Quién me dice? Para una distribución Z, ¿sí? O sea, para una distribución normal estándar. ¿Entre qué y qué valores de Z tiene que estar el 95% de los datos? Y es más o menos lo que dijimos antes, ¿no? El término de la desviación. ¿Alguien tiene idea? Menos 2 y 2. Exacto, es menos 2 y 2. Sí, o sea, en teoría viene a ser menos 2 y 2. ¿Y por qué es menos 2 y 2? ¿Cómo le calculaste eso? Porque es dos desviaciones, dos desviaciones. Porque una distribución Z, que es una distribución normal estándar, la que es la que tiene medio cero, y una división estándar de 1. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos visto que el 95% de los datos está entre más menos dos desviaciones de estándar. Eso quiere decir que va a estar entre más menos 2, porque la desviación estándar es 1. ¿Sí? Ahora, cuando yo establezco un nivel de confianza, decir un nivel de confianza es decir, o es hablar de un intervalo de confianza. Entonces,
Esto quiere decir que yo he establecido un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Ahora, en una distribución, ¿dónde tú ves el intervalo de confianza? Claro, decíamos que el intervalo de confianza está dado por este valor de acá. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar el 95% de los datos. Y habíamos dicho que más o menos va a estar entre menos 2 y 2, ¿no? Para una distribución Z. A esto también se le conoce como cuando estábamos viendo la lectura inversa, ¿no? Esto va a ser 1 menos alfa. Y los valores que tú tienes acá, en los extremos, se los conoce como alfa medios y menos alfa medios. Es decir, que la sumatoria de, bueno, es alfa medios, ¿no? No viene a ser menos alfa medios. La sumatoria de los dos viene a ser alfa, ¿no? Entonces, claro, esto de aquí implica que 1 menos alfa es 0.95, ¿sí? Porque 1 menos alfa siempre es el intervalo de confianza. Y aquí yo puedo decir que mi alfa va a ser igual a ¿cuánto? 0.05. Sí, alguien me escribió, perdón. Ah, sí, así, perdón, Amaru, no lo vi. Sí, sí, menos 2 y 2, perfecto. Si tu alfa medios, entonces, ¿sí? El área que tú tienes aquí, por ejemplo, vendría a ser 0.05 partido para 2, ¿no? Este es 0.025. Esto también vendría a ser 0.025. Claro, esto era 0.95. Claro, si sumas todo, te va a dar 1. Bien. Ahora, ¿para qué he hecho eso yo? Pues básicamente, lo que yo puedo hacer es calcular de manera precisa en mi tabla de distribución Z cuáles vendrían a ser estos valores de acá. Sí, que en teoría eran menos 2 y 2, pero vamos a ver que con más precisión va a variar un poquito, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a dar ahorita, vamos a dar, yo qué sé, Z1. Nosotros vamos a ver que la probabilidad de estar en Z1 y Z2 es del 0.95. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo damos ese Z1 y ese Z2? Sí, o sea, de manera precisa, nosotros lo que debemos hacer sería ir a la tabla Z y hacer una lectura inversa, ¿sí? Entonces, claro, como tú sabes que tu tabla Z te da con la izquierda, entonces lo que tú deberías hacer es, para dar, digamos, el Z1, tú deberías leer la probabilidad de 0.025, ¿sí? Que es esto de acá, y te daría este valor de acá. Pero para dar el Z2 ya es distinto. El Z2, ¿qué probabilidad tendría en mi tabla Z? Pregunto. ¿Alguien sabe? 0,975. Perfecto, exacto. Pero está claro por qué. Porque obviamente como es con la derecha, me va a dar el área de acá. ¿Sí? Y esto sería 0.975. ¿Sí? Entonces, ahora, si tú solo te fijas en esto, la simetría que tienen, claro, yo podría ver cualquiera de los dos valores
Es decir, puedo ver Z1 o puedo ver Z2. Si yo veo Z1, sé que el Z2 va a ser el mismo valor de Z, pero cambiado el signo. Si yo veo el Z2, el Z1 va a ser el mismo, pero con signo negativo. ¿Me entienden? De hecho, veamos. A ver, me voy a mi tabla. Vamos a ver esto así. No me acuerdo en qué página estaba. Esto estaba 605, creo. Más o menos. Sí. No, no sé qué. Ya. Entonces, claro, se trata de buscar. Aquí está, ¿no? Esto es con la derecha. Por eso les decía que esta es una tabla, siempre las de Z son con la derecha. Al menos es lo más frecuente. Entonces, haremos el valor que corresponda al 0.025. Entonces, bueno, más o menos. Sí, este es este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces, si tú lees, ¿a qué corresponde este valor? Es a menos 196, es menos 1.96, ¿sí? O sea, mi Z1 es menos 1.96. No es menos 2 como habíamos dicho, ¿sí? Esa era una aproximación, pero es menos 1.96 con mayor precisión. ¿Y qué tal si yo veía, como nos decía Santiago, el valor de Z que corresponde al 97.5% de todos los datos, es decir, 0.975? Entonces, aquí tienes el valor de 0.975, ¿sí? Si tú ves cuál es el valor, es 196, ¿sí? Es decir, que Z2 va a ser 1.96, ¿sí? Entonces, claro, ya tenemos Z1 y Z2. Y como habíamos dicho, por la simetría que tiene la curva normal, basta con que tú sepas uno de los valores para que multipliques por menos 1 el otro valor. Bien. Ahora. No. Entonces sabemos que la probabilidad entre 1.96, este es el Z1, o mi valor crítico inferior. Claro, este viene a ser el Z tipificado de la media muestral, ¿no? O sea, simplemente lo pongo así porque después me va a permitir despejar ese y muestral y establecer el intervalo de confianza, como vamos a ver. Este es 0.95. Bien, ahora voy a despejar todo. ¿Sí? Después pueden quizás hacer el ejercicio en casa si les quedan dudas, pero es un despeje bastante obvio, digamos, ¿no? Entonces yo voy a despejar este valor de acá, ¿no? Este de aquí. Bien. De lo mismo. Esto te va a dar el 95% de los datos. ¿Listo? Eso se llama el intervalo de confianza del 95%. Esa es la manera de calcular el intervalo de confianza del 95%. A ver, ahora he hecho toda la demostración, pero después es simplemente cuestión de fijarse, ¿sí? Esta es la manera general de la fórmula del intervalo de confianza, ¿sí?
¿Qué va a variar si tú estableces otro nivel de confianza que no sea el 95%? Va a variar estos valores de acá, que tú tendrás que estimar, Z1 y Z2. ¿Y qué más va a variar? Pues nada más, si tú no has variado el tamaño de muestra, tampoco se ha variado las desviaciones de estándar poblacionales, entonces lo único que tendrás que variar son estos valores de aquí, ¿no? Tu Z1 y tu Z2. Eso es todo lo que tienes que dar. Bien. ¿Qué tal si yo pido a dar un intervalo de confianza del 90%? ¿Cómo haríamos? Pues lo que tienes que hacer, básicamente, es otra vez graficar en tu mente, graficar en el papel, qué es lo que te estoy pidiendo. Entonces, para una distribución de medias, a ver, antes de esto, olvidándonos un poquito de todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de acá? Esto de acá es la precisión de la estimación, ¿sí? Eso quiere decir que mis datos se van a mover entre este valor y este valor en estimación, con un nivel de confianza o una precisión de la estimación del 95%. Cuando yo hago mi experimento de acuerdo a lo que yo necesito. Yo puedo definir el error que yo podría tener o el margen de error que yo podría tener en mis estimaciones, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir que mi estimación esté con un 90% de confianza, eso quiere decir que mi intervalo de confianza va a ser del 90%, ¿sí? Entonces, si mi intervalo de confianza es del 90%, claro, yo me imagino en mi mente que aquí tengo un Z1 y aquí tengo un Z2, ¿sí? Y que todo esto representa, en este caso, el 90% de los datos, ¿sí? Entonces, claro, este 90% de los datos, como siempre les digo, el intervalo de confianza siempre va a ser 1 menos alfa, ¿sí? Y lo que vas a tener a los costados, es decir, en las colas, a partir de los valores críticos Z1 y Z2, son tus alfa medios. Alfa medio inferior y tu alfa medio superior, ¿sí? O sea, Z1 y Z2 va a ser alfa medio, o sea, el valor, el mismo valor. Claro, sí, 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 sí. Sí, va a ser, siempre va a ser el mismo valor, es simétrico la cuestión. O sea, las áreas van a ser igualitas. Yep. Entonces, claro, tu 1 menos alfa es 0,9, ¿sí? En términos de probabilidad o de frecuencia relativa. Por lo tanto, tú sabes que tu alfa va a ser 0,1. Entonces, tu alfa medios va a ser 0,1 para 2, es decir, 0,05. Bien. Ahora, si esta área de acá es 0,05 y esta área de acá es 0,05, ¿sí? ¿Cómo tú estableces un intervalo de confianza del 90%? Entonces, claro, el objetivo es determinar básicamente los extremos, ¿no? Entonces, tú vas a tener la probabilidad de que Z1 Z2, todo esto se iguala a 0,9, ¿sí? El objetivo es saber el Z1 y el Z2, ¿sí? Bien. Ahora, no lo voy a poner así porque se confunde. De hecho, no están así. Voy a ponerlo, yo qué sé, beta 1 y beta 2, ¿ya? Donde beta 1 y beta 2 son el valor inferior y el valor superior. Valor inferior y beta 2, valor superior. Entre los cuales va a estar el 90% de los datos de las medias muestrales de mi metaestudio. Bien, ahora, nuevamente, es el mismo análisis que hacíamos, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que dar en tu tabla Z un valor Z
tal que tú tengas un 0.05% de cola izquierda, ¿no? Para el primer caso. Nuevamente, ¿no? Digamos que quieres dar el Z1, ¿no? El beta va a ser, el beta 1 va a ser Y, ¿no? Y barra menos Z1 por la desviación. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿cómo damos ese Z1? Entonces, sabes que aquí hay 0.05. Yo les digo que solo hacen el más fácil, ¿sí? Para saber el Z2, yo podría dar el Z1. Y se me hace más fácil porque ese es directamente con la izquierda. Entonces, claro, vas a la tabla. Y vas a buscar el valor, sea de 0.05. Vamos a ver. Puede ser este de aquí, de hecho. Este de aquí. Este de aquí. Que sale menos 1.6, menos 1.64. Listo. Entonces tengo que mi Z1 será menos 1.64. ¿Cuánto será el Z2? Pregunta. Por simetría. Más 1.64. ¿Ok? Tienes que buscar. Si lo vuelves a buscar te va a salir lo mismo, ¿no? Sí, David, dime. Sí. No, yo estaba, justamente era solo para decir, justo Ya. más o menos. Ajá. Yo tengo una ¿Listo? pregunta. Claro, sí. En la tabla de la Z también había menos 1.65 y era 5 Tienes que ver menos. el que más se... A ver. El que más se acerca. Es capaz de... Ah, casi están a la misma distancia, de hecho. Sí, están a la 65, misma sí. distancia. Sí, Como está puede ser, 0.4. sí, puede ser No importa. 1.65 o puede ser 1.64. Sí. O sea, realmente, claro, esto tiene una imprecisión. Si le pondrías más decimales, vos sabrías cuál realmente se aproxima más, ¿no? Pero si tú ponías, por ejemplo, en una prueba menos 1.65, también estaba bien. Sí, con la precisión de esta tabla. O sea, están justo a la misma distancia según esta tabla, ¿no? Yo le he puesto 1.64, pero está muy bien lo que has dicho. Ya. Entonces, claro, el beta 1 que viene a ser el valor inferior sería y barra, no me importa ahorita los valores. Después ya vamos a aplicar los valores con las medias y así, pero eso simplemente reemplazar. Entonces, claro, el valor inferior sería esto. Este es el beta 1, ¿no? Y el beta 2, pues viene a ser lo mismo, solo que sumar, o sea, a la derecha. Entonces, o sea, con tu Z2, Z2. Sí, ahí en el sala menor. Yo tenía una pregunta con respecto a alfa, que, o sea, siempre que ya queremos tener un grado de certeza, ponemos el intervalo de confianza y alfa se nos despeja solamente por la propiedad esa de 1 menos alfa, ¿no es cierto? Exacto. O sea, lo que tú haces al principio de un experimento es, claro, tú tienes tu muestra, ¿no? Y tú estás midiendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tú dices, ok, quiero que mi estimación tenga una precisión del 95% o del 99%. Entonces, eso ya depende de ti, de quién hace el Pero experimento. al ponerle ese porcentaje me estoy dando yo mismo el alfa, ¿no es cierto? Sí, tú mismo estás dando el alfa. Claro, porque Sí. el alfa viene a ser, si es del 95%, el alfa es 0. O sea, es del 5%. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, sí, sí. claro, tú defines eso, sí. Y después de ese alfa se llama el error tipo 1, ¿no? Que ya vamos a ver en pruebas de hipótesis qué significa. Pero sí, eso depende de cada uno. Uno se fija eso, la precisión de la estimación.
¿Alguien más estaba alzando la mano? David, Sí, yo, Pablo, claro. justamente aquí, ¿cómo sería o sea, ya tenemos Z1, y ya tenemos igual el Z2, pero ¿cómo sería cuál sería la desviación y cuál sería N? Ya, lo que pasa es que esto es netamente teórico, ¿no? O sea, no es un problema concreto. En un problema concreto, tú vas a tener todos los datos que nosotros ahorita solo estamos poniendo en símbolos, ¿me entiendes? O sea, Ah, ok, tú vas a o tener sea, la Y muestral, habría que reemplazar nada más. Sí, ahorita ok, simplemente ok, hemos hecho como que la fórmula, como para obtener un intervalo de confianza. Después, en cada problema, tú tendrás que reemplazar este valor, este valor, este valor, porque eso tú vas a saber. De hecho, cuando tú diseñas tu problema, tú sabes cuántas muestras vas a tomar o cuál va a ser tu tamaño claro, de claro. muestra. Tú vas a saber también, cuando ya tengas todos los resultados, cuál va a ser tu media muestral, tu promedio. Sí, Y después puede ser que sepas o no sepas tu desviación de la población. Entonces, en este primer caso, nosotros sí hemos sabido. Hay casos que sí se sabe. No es tan frecuente, pero hay casos que sí se sabe en principio la desviación de la población. Y en esos casos es que yo he utilizado esta distribución Z, ¿sí? Y he establecido, como hemos visto ahorita, los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, con eso tú puedes saber más o menos el margen de error de tu estimación, ¿sí? ok, ok. Ya. Entonces, Muchas vamos, gracias. vamos al segundo caso. Ya. Vamos al segundo caso. El segundo caso, ah, el segundo caso es cuando nosotros no conocemos la desviación, pero sí sabemos, sí sabemos la desviación estándar muestral. Sí, eso es lo más frecuente. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues básicamente lo que tú vas a tener es un intervalo de confianza del siguiente tipo. Más, menos, x, s, y menos. ¿Sí? ¿Qué te va a cambiar? Pues bueno, claro, obviamente te va a cambiar que ya no vas a calcular el error típico de medida, sino el error típico, ¿sí? O sea, simplemente reemplazando ese sigma o esa desviación de poblacional por la muestral, que es lo que ahora sí tienes. Y también te va a calcular este x. Este x que antes eran los zetas. Ya no vamos a poder utilizar esa desviación, perdón, ya no vamos a poder utilizar la distribución normal estándar, ¿sí? Existe una distribución que se llama la distribución t-student, ¿sí? La distribución t-student es una distribución continua teórica que básicamente se ve bastante parecido a una normal. Pero ¿cuál es o en qué se basa la diferencia? Que tú vas a tener una desviación estándar más grande a la normal, ¿sí? Entonces, ustedes ven en esta gráfica, la línea continua viene a ser la campana de Gauss normal, o sea, la distribución normal, ¿no? En este caso creo que está incluso una distribución normal estándar, ¿no? Justo la que está pintada en negro, ¿ya? Y después tienen unos que tienen líneas discontinuas, una en puntos y otra unas líneas discontinuas. Ambos son distribuciones t-student, ¿sí? Se ven bien parecidas, ¿no? Y de hecho, una distribución t-student es aquella, a ver, déjenme ponerles en otra, pegarles esto acá. Con Patricia mañana van a hacer algunos ejercicios de estos intervalos de confianza utilizando distribución Z y test student, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser capaces de saber cuándo yo utilizo una test student y cuándo yo debo utilizar una distribución normal estándar. Después les hice un cuadrito también, ya lo vamos a ver, de resumen para que sepan cuándo utilizar y cuándo decidir cuándo se aplica lo uno, cuándo se aplica lo otro. Pero bueno, a ver, una test student, como les digo, es una distribución continua bien parecida a la normal, solo que tiene una desviación estándar que es un poquito más grande.
Bien, ahora, ¿por qué está definido una T-student? Está definido tanto por un alfa, por un valor alfa, que viene a ser básicamente las colas del intervalo de confianza y por los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad es n-1, es el tamaño de muestra menos 1. ¿Sí? Es una corrección a las desviaciones que se tienen. ¿Sí? Entonces, a ver, antes de explicar a fondo cómo se hace una distribución t-student, simplemente fijarnos en la gráfica, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una t-student con grados de libertad igual a 3 y otra con grados de libertad a 10, ¿sí? La que es de 10 es la que está más cercana a la normal, estándar, ¿sí? De hecho, cuando los grados de libertad de una T-student tienden al infinito, o sea, el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, entonces la T-student tiende a ser una distribución normal estándar, ¿sí? Y ese es el principio de funcionamiento. En la tabla número 4 del libro, ustedes tienen la tabla T-student, ¿no? Entonces, solo veamos aquí para mostrarles. Ya les indico cómo se lee y todo. No me acuerdo si está acá. Vamos viendo. Está más abajo. Esta es una T-student, ¿no? Está en la 594 del libro. Sí, tabla número 4, ¿no? Entonces, aquí te dice, en la parte superior, te dicen las probabilidades, ¿sí? De cola superior. O sea, eso quiere decir el alfa. Y acá, hacia abajo, tienes los grados de libertad que dependerá del tamaño de tu muestra. Ahora, ¿qué tienes acá entonces? Lo que tienes ahí son básicamente los valores superiores e inferiores, ¿sí? De tu intervalo de confianza. O sea, se lee de manera al revés que la tabla Z, ¿no? Fijarse siempre, ¿no? Estos son alfa. Esto es n-1, lo que también se llama grados de libertad, ¿sí? Si tu tamaño de muestra es de 28, por ejemplo, para el anterior, entonces tus grados de libertad serán 27, ¿sí? Si tu intervalo de confianza es del 95%, ¿sí? Entonces tu alfa será de 0.05, es decir, este, ¿sí? Entonces, claro, si tú ves la columna de 0,05 y la fila de 27, tú podrías ver tu valor crítico superior. Y por simetría también podrías saber el inferior, porque igual sigue siendo una campana de Gauss, entonces solo tienes que encontrar un dato, ¿no? Haciendo ejemplos se va a hacer más fácil esto leerlo. Ahorita tal vez es como que, ok, pero ¿y cómo se hace? Esta tabla también hay como leerle de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo? Desde abajo hacia arriba. O sea, yo creo que una vez la había trabajado y es Ah, para... esto. Ajá, exacto. Sí, 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 claro, Es lo sí, sí. mismo, pero Es, debajo. es lo mismo, sí, sí, sí. Es por simetría exactamente, que confluye en lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí, puede ser de las dos maneras, de hecho. Bien. Entonces volvamos a las anotaciones. ¿Sí? Bien. A ver, no me voy a mandar toda la demostración como antes, porque ya saben hacer intervalos de confianza. Simplemente que ahora en vez de tener un Z1, vas a tener un T1. Y en vez de Z2 vas a tener un T2, pero de ahí la forma del intervalo de confianza es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a ver. Es muy frecuente no contar entonces con esta desviación poblacional. En estos casos, el valor general de X que habíamos dicho aquí, calcula a partir de una distribución T-Student, cuyos valores se encuentran en la tabla número 4 de su libro. Entonces, veamos. Para un intervalo de confianza, digamos, ¿no? Como ejemplo. Para un intervalo de confianza del 95%. Entonces, tú sabes qué forma va a tener tu intervalo de confianza, la forma general de siempre. Es decir, tu media muestral va a estar más o menos un margen de error. Y ese margen de error está compuesto por dos parámetros. El uno viene a ser, como decíamos antes, el Z1 o Z2 multiplicado por un error típico, ¿no? En este caso va a ser,
de alfa, grados de libertad, que son los dos parámetros que lo definen, multiplicados por el error típico. Bien, ahora, si estamos diciendo que tenemos un nivel de confianza del 1,95, eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,95. Eso quiere decir que mi alfa es 0,05. ¿Sí? Es decir, que un alfa medio supuesto sería 0,025. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a la tabla. En la tabla número 4. Y nosotros vamos a esto, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, los valores de 0,025. Y de hecho, claro, dependerá el tamaño de la muestra que tú tengas en tu ejercicio para determinar cuál es el valor de ST. ¿Sí? Pero hay algo que es bien curioso, que es cuando tú te vas hacia abajo y ves, por ejemplo, para el infinito, ¿hacia qué valor llegas? Hacia 1,96. Y se acuerdan que ese 1,96 eran los límites de las colas para una distribución Z. ¿Sí? ¿Eso a qué se debe? Pues porque la distribución de Student, como había dicho, cuando los grados de libertad, es decir, cuando el tamaño de muestra tiende al infinito, tiende a ser una distribución normal. Sí, básicamente. Pero bueno, ¿cómo estaría compuesto en general nuestro intervalo de confianza? El 95% sería igual a y barra más menos 0,25 grados de libertad, los que te haya definido, por error típico. Lo que quiere decir es menos de 0,025 otra vez, ese. Sí, es lo mismo, sí. A ver, me voy a quedar hasta ahí. La siguiente clase voy a hacer una serie de ejemplos, ahí sí como David decía, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la desviación? Claro, es que tiene que ser aplicado un ejemplo. Hasta ahorita hemos visto de manera teórica. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase ya vamos a hacer una serie de ejemplos. Y de hecho, yo le voy a pedir a Patricio que ya comiencen a hacer, porque esta semana vamos a terminar el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, después ustedes van a ver, justamente yo les he hecho un mapa conceptual hacia mano. Entonces, básicamente para saber en qué caso utilizar teststudent, en qué caso utilizar la distribución Z, ¿no? Y cómo cambia la fórmula del intervalo de confianza de acuerdo a eso, ¿no? También vamos a aprender a interpretar un intervalo de confianza, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Y después sí hacemos pruebas de hipótesis. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nadie? ¿Estamos bien? Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, chicos. Ya les digo, las pruebas estoy calificando todavía. Ya les avisaré cuando ya tenga listo todo, ¿no? Trataré de hacer lo más pronto posible. Listo, un abrazo, que les vaya bien en todo. Pablo, Dime, una sí. pregunta. Tú me dijiste que no sabía subir el documento que yo le puse en el dedo de L. Luego te lo mandé por mail, ¿sí te llegó? Sí, sí, te lo respondí ayer mismo. No sé si te Ah, llegó perdón, no he visto. la Ya, respuesta. gracias. Sí, sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Ajá. Y tuve tiempo de grabar el último. Yesenia. No, sí, sí te va a hacer valer. Yo sé, yo entiendo, yo entiendo. Sí me llegó después. Disculpa, me olvidé de responderte, pero sí, sí tengo tus ejercicios. Sí tengo, sí Ya, tengo. Pablo, por favor, porque se me fue justo, y es más, te dije que te iba a mandar los ejercicios, pero se fue el internet y me Se te desconecté fue. Ya, sí, hasta son después. cosas que pasan. O sea, ahorita sí,
en serio no voy a hacer problema por eso porque sé que pasan problemas, ¿no? Entonces, Ya, ya, gracias. listo, listo. Yo tengo lo tuyo y voy a revisarlo, ¿no? Entonces, Vale, así gracias. como ha hecho Yesenia o ha hecho Santiago, por Dios, al momento de enviar las cosas, revisen que se hayan enviado bien, porque después yo no tengo que calificar. Entonces, claro, después de recibir cosas una semana o 2 semanas después, si un deber es complicado, peor va a ser una prueba, ¿no? Entonces, no hay mucho que pueda hacer si se entrega tarde las cosas después, ¿no? Entonces, por favor, revisa bien. Y muchas gracias, David. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, profe.